Hola, muy buenos días, bienvenidos al Fórum del Comercio. Hoy es miércoles, día 27, y son las 12:01 de la mañana. Se habrán percatado ustedes de que hemos comenzado un minuto tarde. Este minuto no es un minuto de retraso, sino que hemos querido que sea un simbólico minuto de silencio. La manera en la que desde este fórum, sus organizadores, el comercio y el Banco Sabadell Herrero, hemos querido sumarnos a esos 15 días de luto oficial decretados en España, el luto más largo del periodo democrático, para recordar a quienes han fallecido en esta pandemia del coronavirus. Volvemos hoy a nuestro fórum, a este Fórum del Comercio, como ven, en un formato muy distinto, a través de nuestra página web, en directo, a través de las redes sociales, donde también pueden seguirnos nuestros lectores. Pero volvemos con el mismo espíritu, con el mismo deseo de acercar a Asturias y a los asturianos los temas de verdadera relevancia, los temas trascendentes, para conocer en profundidad nuestra realidad, para abordar las decisiones más trascendentes que hemos de tomar en nuestro futuro. Y volvemos con un ponente de excepción, que en breve le presentaré, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, una de las voces más relevantes del panorama económico español, una de las voces más escuchadas en Europa cuando hablamos de análisis económico y, sin duda, una persona esencial para conocer lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. En breve les presentaré a nuestro invitado, aunque es un invitado que, como les decía, no necesita excesivas presentaciones, pero permítanme saludar antes a Pablo Junceda, que, como saben, colabora con nosotros en la organización de estas jornadas y que durante los últimos años, a través de este fórum, junto al comercio, ha compartido ese afán por acercarles esos temas de relevancia. En este momento, un momento, como les decía, clave para la economía española, un momento en el que comenzamos a ver cómo la lucha sanitaria, como la lucha de tantos miles de personas en este país, está comenzando a dar sus frutos, estamos comenzando a sentir que podemos contener esta pandemia, que podemos vencer realmente a ese coronavirus, pero un momento que también está lleno de incertidumbres, especialmente en el aspecto económico. Como les decía, desde el comercio y desde el Banco Sabadell iniciamos hoy una serie de fórums en los que queremos analizar esta perspectiva económica que tenemos por delante. Y en este momento permítanme saludar ya a, como les decía, a Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell Herrero. Pablo, muy buenos días. Como Hola. Comentábamos en la organización de estas jornadas, un momento esencial para conocer lo que puede ser el futuro de nuestra economía y lo que puede ser esa nueva realidad. Y para analizar esa nueva realidad, que es un término que ya se ha asentado en nuestra sociedad, pero que todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, cuánto de bueno o cuánto de malo puede tener esa realidad de la que estamos hablando en los próximos meses y en los próximos años, tenemos con nosotros, como comentábamos, a Ángel de la Fuente. ¿Cómo ves tú esa nueva realidad que estamos afrontando? Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días. Fórum El Comercio, que para nosotros pues son una magnífica oportunidad, como dijimos en su momento, de tratar de aportar ideas y valor a una sociedad como es la asturiana, tan necesitada en estos momentos y siempre de una buena reflexión y de buenas ideas. Bueno, la verdad, yo ya me sabe mal empezar con una pequeña modificación sobre lo que nos dices, Marcelino. Yo tengo que decirte que a mí el término nueva normalidad no me gusta nada. Yo lo que quiero y tratamos de hacer, y creo que debemos intentar entre todos, es volver a la normalidad, no a la nueva normalidad. Una normalidad en la cual pues tenemos una Asturias con grandes potencialidades, tenemos a las personas, a los empresarios, a las empresas,
y a las organizaciones institucionales con muchísimas ganas de seguir apostando por esta magnífica comunidad autónoma y en donde la riqueza debemos disfrutarla y el futuro lo debemos disfrutar con normalidad. Sin duda alguna esta normalidad será un poco diferente, pero bueno, vamos a tratar hoy con el profesor de la Fuente, director del FEDEA, vamos a tratar de ver cómo será la normalidad a partir de ahora. Mira, yo he ido apuntando durante estos días en el ámbito, los dos ámbitos que yo creo que son muy importantes en estos momentos, que es el ámbito sanitario y el ámbito económico, que es el que vamos a tratar hoy. En el ámbito sanitario pienso que tenemos dos grandes incertidumbres. Si seremos, en primer lugar, capaz de ser sensatos, yo creo que sí, en esta desescalada, y la incertidumbre de cuándo tendremos vacuna para dar por finalizado este episodio tan terrible. Pero, sin embargo, en el virus económico yo he ido apuntando incertidumbres y la verdad es que llevo unas cuantas páginas de incertidumbres ante una situación que, como nos decía hace unos días el gobernador del Banco de España, quizás sea una situación sin precedentes en nuestra economía. Incertidumbres como la eficiencia del teletrabajo frente a su eficacia en el plano comercial, si vendemos o no vendemos desde casa. La caída del PIB, estamos hablando de caídas del PIB, luego el profesor de la Fuente nos dirá, pero caídas del PIB estratosféricas, pérdida de riqueza. ¿Cómo va a influir en la sostenibilidad de las pensiones y en el estado del bienestar? ¿Cómo vamos a reconstruirlo? ¿Podremos vivir en España un verano sin extranjeros? ¿Cuál va a ser el rol de Europa? ¿Procede una intervención en algunos aspectos o no tendría sentido? ¿Vamos a poder seguir viviendo con los mismos niveles económicos recuperando lo local y con menos global? En el futuro necesitaremos, no sé, más tecnócratas, menos políticos. ¿Cómo tendrán que ser los próximos presupuestos? ¿Tiene sentido un mayor endeudamiento? Bueno, así podríamos seguir haciendo una lista interminable de incertezas, una lista interminable de incógnitas. Yo estoy muy convencido de que gracias a esta iniciativa magnífica del comercio y a nuestro apoyo y gracias a la intervención hoy del lujo que es tener al profesor Ángel de la Fuente, algunas de estas incógnitas yo pienso que podré ir tachándolas de esta interminable lista. Y por mi parte, nada más, yo creo que toca escuchar al profesor y aprender y tomar mucha nota para hacer a partir de ahora las cosas de manera distinta y recuperar, Marcelino, la normalidad. Pues sí, efectivamente, Pablo, vamos a tratar de despejar todas las incógnitas que podamos. Yo creo que ya has formulado una serie de preguntas que ahora mismo son claves para abordar el futuro y para abordar las decisiones que se tienen que tomar en los próximos meses, decisiones que seguramente no admiten mucha dilación, porque nos encontramos, como bien comentabas, en un momento económico seguramente sin parangón, quiero decir, del que no sé si el profesor nos dirá si podemos tener alguna referencia, encontrar alguna similitud, encontrar algún aprendizaje en crisis anteriores para abordar este momento. Y como les decía, todo eso va a contestar Ángel de la Fuente, que como saben es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, actualmente es director ejecutivo de FEDEA, que saben que ha colaborado también como consultor en el Banco Mundial, en la OCDE, con la Comisión Europea. Una experiencia amplísima, una experiencia como pocos tienen en este país y que ha aceptado esta mañana nuestra invitación para compartir con nosotros este fórum y para analizar la situación económica de nuestro país en este momento, para tratar de despejar, como decíamos, esas dudas y para tratar de responder algunas de las preguntas que todos nos hacemos en este momento. Y nos acompaña hoy en un momento en el que está muy reciente un informe, yo creo que un informe muy relevante que precisamente acaba de
acaba de publicar FEDEA, y en el que señalaba algunos aspectos, algunos datos, yo creo que especialmente importantes. Como ese informe nos llegaba a señalar que España se ha encontrado en algunos momentos a lo largo de las últimas semanas con un desempleo efectivo que ha llegado a superar el 36%, si no me equivoco. Ángel, muy buenos días. Esa es la situación con la que nos encontramos ahora, ¿verdad? Una situación preocupante, cuando menos, ¿no? Hola, buenos días, Marcelino. Buenos días, Pablo. Me alegro mucho de veros y me temo que no vas a poder tachar demasiadas preguntas de la lista. Sí, el número es correcto. Lo que hacíamos era un cálculo, digamos, un poco a ojo de lo que sería la tasa de paro efectiva, o sea, de la fracción de la población activa que no está trabajando, aunque estén dados de alta en la Seguridad Social. O sea, hay que sumar a los parados registrados, los afectados por los ERTE y los afectados por los ceses de actividad entre los autónomos. Y el número, pues hombre, es más de un 36%, y eso es una cosa que, bueno, si son unas semanas vale, pero si se prolonga mucho más, pues tenemos un problema gordo, ¿no? O sea que sí, la situación es complicada, y también en términos de las cuentas públicas, ¿no? Este año nos iremos probablemente a un déficit por encima del 10% del PIB, o sea que hay que pensar muy bien los recursos que hay, cómo los utilizamos y cómo pagamos eventualmente este problema y las medidas paliativas que queremos tomar, ¿no? En estas últimas semanas se ha hablado mucho de dos letras. Se ha hablado mucho de la V y de la U, en referencia a si podemos afrontar una recuperación después de esta caída tan vertiginosa de nuestra economía, si la recuperación podrá ser rápida o puede ser una recuperación lenta y, como algunos han dicho, dolorosa. Desde el FEDEA, ¿cómo se ve? ¿Qué proyección tenemos de los próximos meses, del futuro más inmediato? Bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre básica, que es la incertidumbre sanitaria. O sea, hasta qué punto hemos controlado al virus, o puede haber rebrotes o problemas de ese tipo, ¿no? Suponiendo que todo fuera bien en el frente sanitario, deberíamos empezar a repuntar ya, pero estamos repuntando desde muy abajo, ¿no? O sea, si cogemos los últimos 15 días de marzo, la caída del PIB en ese primer periodo de confinamiento, pues con lo que sacó el INE hace unos días de las cuentas trimestrales, pues nosotros estimamos que en esa quincena de marzo el PIB cayó un 30 y pico por ciento. O sea que, aunque ahora empecemos a recuperar, tenemos bastante camino por delante. Y el efecto es muy desigual entre sectores, o sea que habrá sectores que, bueno, más o menos puedan ir volviendo a la normalidad más o menos rápido, otros más despacio. Está el tema, por ejemplo, del comercio, se volverá, pero con restricciones de aforo y bueno, pues la demanda también precavida. Luego hay sectores como el turismo, que han tenido un impacto brutal y no se espera que se pueda volver a la normalidad en muchos meses. Será mucho más gradual y habrá que ver qué pasa a nivel internacional con los movimientos de gente de un país a otro y demás. O sea que, bueno, la recuperación yo creo que empieza ahora y será muy desigual entre sectores, marcada eso por la incertidumbre sanitaria, ¿no? Entonces, pues por lo menos estamos hablando de un año muy complicado y con peligro de repuntes o pausas, ¿no? Ante esas complicaciones que estamos viviendo, que estamos sufriendo ya, se han comenzado a adoptar una serie de medidas por parte del Gobierno, por parte de la Administración. Una de las medidas más importantes que se han anunciado y que precisamente también se espera que se apruebe esta misma semana es, por ejemplo, la creación de una renta mínima para tratar de sostener en cierta medida el tejido social que está pasando a muchas personas que están pasando por muchas dificultades, que al final es la traducción de esos datos que comentábamos ahora mismo. ¿Cree que esas medidas que ha adoptado el Gobierno van en la buena dirección? ¿Se han adoptado hasta ahora
las medidas adecuadas? A ver, en el primer momento de la crisis las medidas que se han adoptado iban en la dirección correcta de, digamos, de intentar parar el golpe y proteger a familias y empresas para que aguanten sin daños permanentes, mantener en lo posible el tejido empresarial, proteger a los trabajadores vía ERTES y otras prestaciones, y luego hay medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables, y ahí encajaría el ingreso mínimo del que estás hablando. O sea, la idea yo creo que era la correcta. Ha habido problemas de implementación, de falta de agilidad. Hay mucha gente que ha tardado en cobrar las prestaciones. Ha habido, digamos, que el flujo de créditos y avales, pues no sabemos muy bien si ha sido todo lo rápido que era necesario, pero bueno, eso parece que se va solventando. Quizá donde más se ha tardado es en el ingreso mínimo, ¿no? Que esto, una situación como esta, creo que hubiera sido buena idea acelerar ese ingreso, tomar una medida transitoria para cubrir necesidades urgentes y luego tomarse más tiempo para diseñar con cuidado el ingreso mínimo vital permanente, que es lo que el gobierno ha hecho, ¿no? Que es sacar ya una medida permanente. Yo lo hubiera hecho al revés, hubiera sacado algo mucho antes y me hubiera tomado más tiempo para diseñar bien esta medida, porque es algo que puede tener efectos secundarios contraproducentes, y además es un programa complejo por varios motivos, ¿no? Porque en principio la competencia es autonómica, las autonomías ya tienen programas similares, habrá que ver cómo se articulan con el nacional, y luego yo creo que las autonomías son las que están, y en algún caso los ayuntamientos grandes también, son las que están en mejor posición para intentar llegar a los colectivos que necesitan esa renta, ¿no? No estoy muy seguro que desde la Seguridad Social estén bien localizadas estas personas. O sea que, bueno, resumiendo, yo creo que la dirección general de las medidas que se han tomado era correcta, pero ha habido problemas de implementación lógicos por las prisas y la dificultad de lidiar con la avalancha de peticiones y problemas, y quizá donde menos acertado se ha estado es precisamente en el tema este de la renta vital, que yo creo que corría mucha prisa y se tomaron 2 meses, y sin embargo para la medida permanente habría que haberlo hecho más despacio y pensándolo bien. Otro de los temas de los que hemos hablado mucho en los últimos días, sobre los que ha habido una polémica abierta, incluso en el seno del propio gobierno, ha sido la posibilidad de derogar la reforma laboral, a raíz un poco del acuerdo que el gobierno alcanzó con Bildu para poder sacar adelante, esperemos que esta última prórroga del estado de alarma. ¿Cree que es el momento para plantear una medida de este tipo, para abordar una derogación parcial o incluso total, como se llegó a comentar de la reforma laboral? No, para nada. O sea, en primer lugar, no entiendo muy bien por qué se mezcla la prórroga del estado de alarma con cuestiones que no tienen nada que ver con ella. Y en segundo lugar, hombre, de la reforma laboral del 12 quizá hay cuestiones que convenga darles una vuelta y que se puedan ajustar o limar en algún sentido, pero en términos generales yo creo que ha sido muy positiva. O sea, que no me parece una buena idea el derogarla, y mucho menos ahora en esta situación en la que la flexibilidad es fundamental para la supervivencia de las empresas y por lo tanto para el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo. O sea que no me parece una buena idea en absoluto. Una cuestión sobre la que también se ha debatido y que es el papel que tiene que jugar la Unión Europea, el papel que tiene que jugar Europa respecto a los países miembros, especialmente respecto a España, respecto a la economía asturiana. Algunas voces, como los empresarios, la COE, han pedido al gobierno que plantee abiertamente un rescate para España por parte de Bruselas. ¿Cree que es necesario en este momento que España plantee esa posibilidad o habría que articular otra serie de mecanismos con los que poder afrontar esa situación? Europa ya está haciendo mucho por ayudar en la crisis,
en varios frentes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hizo muy rápido fue invocar la cláusula de escape de la disciplina fiscal, ¿no? Para darles a los Estados miembros la posibilidad de, digamos, de gastar más o de tener déficits grandes en una situación de emergencia. Luego está, y esto es fundamental, la actuación del Banco Central Europeo con los programas de compra de deuda pública y privada, sobre todo pública, de los países miembros. Es fundamental para financiar las actuaciones que se quieren llevar a cabo. Y luego hay una serie de medidas, algunas ya completadas y en marcha y otras que se están poniendo en marcha para establecer programas de ayuda a los países miembros. Una parte a través de ayudas y en otra parte seguramente a través de créditos. O sea que Europa ya está haciendo muchas cosas y si no estuviéramos en la Unión estaríamos en una situación muy, muy complicada. O sea que yo creo que esto tenemos que saberlo y en alguna medida tenemos que estar agradecidos, ¿no? A veces se cuenta la historia de una Europa que no ayuda y esto no es así, aunque haya diferencias entre países miembros en cómo y hasta dónde hacerlo. Lo del rescate, a ver, rescate es una palabra poco precisa, ¿no? O sea, algunas de las ayudas, las que vienen a través del MEDE, se podrían considerar un rescate. Bien, el problema sería que hubiera una condicionalidad que nos obligara a hacer cosas que no queremos hacer. Parece ser que este no es el caso, que las ayudas no vienen con una condicionalidad muy dura y en algún sentido es una lástima, porque probablemente sería bueno que nos obligaran a hacer ciertas cosas, ¿no? Que a nosotros nos cuesta hacer de motu propio. O sea que sí, tendríamos que aprovechar todas las ayudas europeas que se están poniendo a disposición de los países miembros, pues seguramente será la forma más barata de financiar las actuaciones que necesitamos. Si esas ayudas, algunas de ellas, vienen con una cierta condicionalidad, pues tanto mejor, porque seguramente lo que nos pedirán serán cosas bastante sensatas que tendríamos que hacer en cualquier caso. Hace un momento hacía referencia al papel de las administraciones y comentaba el papel que están teniendo los ayuntamientos, el papel que están teniendo las autonomías. Estamos en un momento, permítame la expresión, en la que los presupuestos o las previsiones que tenían estas administraciones han saltado ya un poquito por los aires, ¿verdad? Quiero decir, ya no sirve nada de lo previsto, se tiene que afrontar un gasto social en muchos casos que se prevé muy importante y muy cuantioso. Y eso coincide con una situación en la que se estaba debatiendo precisamente, hasta que llegó esta crisis, entre otras cuestiones, la financiación de las autonomías, el sistema de financiación en España. Desde FEDEA creo que han planteado incluso la posibilidad de que en este momento debería realizarse una revisión de emergencia de ese sistema de financiación para poder afrontar esta situación. ¿Qué medidas se deberían adoptar un poco? ¿Corremos el riesgo de que las autonomías y los ayuntamientos, incluso los ayuntamientos, teniendo ese remanente que tienen y que están pidiendo poder utilizar para poder afrontar esta crisis, corremos el riesgo de que esas administraciones se encuentren en una situación preocupante en los próximos meses? A ver, la financiación tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas necesitaría una reforma desde hace tiempo, ¿no? Es una reforma pensada y no fundamentalmente planteada en términos de la crisis. Ahora no es seguramente el mejor momento para hacer esa reforma porque tenemos preocupaciones más inmediatas y no podemos dedicar mucho tiempo a esto, ¿no? Pero sí que hay cosas que habría que hacer con una cierta urgencia, precisamente para ayudar a esas administraciones a lidiar mejor con la crisis, ¿no? Empezando por los ayuntamientos, su reivindicación de que les dejen usar esos remanentes para gasto social o para ayudas a empresas o para medidas contra la crisis, yo creo que tiene mucho sentido. Habría que hacer algún cambio, no sé si de la ley de estabilidad o entera, o añadir alguna cláusula de escape que les permita usar esos recursos para luchar contra la crisis, y eso se podría hacer rápido.
Y luego, en el caso de las comunidades autónomas, hay dos dimensiones, ¿no? Una es un problema de equidad, o sea, el reparto de recursos entre comunidades autónomas ahora mismo es bastante poco equitativo, es demasiado desigual, y eso es algo que en momentos como estos de crisis y de grandes necesidades, pues es más objetable que una situación normal. O sea que una de nuestras recomendaciones era ponerle un parche rápido al sistema a través de un fondo extraordinario que fuera a las comunidades que están peor financiadas, para ayudarlas a equipararse a las demás en términos de capacidad de actuación. Luego, otra cosa sería intentar darles a las comunidades más instrumentos y en alguna medida más recursos, pero hay un problema, es que yo creo que el gobierno, como ya hizo la última vez, el gobierno central está sobreprotegiendo a las comunidades autónomas. O sea, el gobierno lo que planea básicamente es absorber ellos directamente todo el shock, proteger a las comunidades autónomas que recibirán las entregas a cuenta que les tocarían si no hubiera crisis, e incluso más dinero de una forma no retornable, y bueno, y el problema con eso es que les da a las comunidades digamos que les da la oportunidad de no empezar a adaptarse a los cambios. Tenemos un problema serio, un shock que no se va a acabar en unos meses, y ese shock exigirá seguramente repensar muchas cosas y ponerse las pilas. Y si las administraciones regionales no perciben ese shock directamente, sino que en primera instancia el gobierno central se ocupa de todo, pues no empezarán a hacer los cambios de política que tendrían que hacer. O sea que habría que protegerlos algo menos y sin embargo darles alguna herramienta más, ¿no? Por ejemplo, si quieren adaptar sus ingresos, pues tendrían que poder hacerlo de una forma que revierta rápidamente sobre ellos. O sea que si las comunidades quieren subir o bajar impuestos, pues que eso se note pronto en el bolsillo de los contribuyentes y en sus propias arcas. Entonces, bueno, para esto habría que revisar el sistema de retenciones, entregas a cuenta, y habría que hacer unos cambios técnicos en muchos casos que ayudarían a las comunidades a percibir más directamente qué es lo que está pasando, y las empujarían un poco a empezar a reaccionar ya, en vez de esconderse detrás del gobierno y no cambiar nada en los próximos meses, que es lo que pasó en la última crisis. Sobre este aspecto, Asturias lleva tiempo reivindicando una cuestión, que es que en ese modelo de financiación, o que en ese reparto de fondos, en realidad, en el reparto de fondos, tanto el modelo de financiación como de los presupuestos que el gobierno puede distribuir en este momento para afrontar los gastos que las autonomías están teniendo en esta crisis, que se valoren aspectos que considera infravalorados o injustamente valorados hasta este momento, como han sido el envejecimiento de la población. No sé si Asturias en la actual financiación tiene razón al presentar este planteamiento como un elemento clave, o como lo que debería ser un elemento clave para el reparto de fondos en los próximos años, o tiene que ser capaz de, como decía, de buscar también de generar sus propios recursos, de generar su propia capacidad para afrontar los gastos que tiene, las necesidades que tiene. A ver, el sistema ya recoge cuestiones como el envejecimiento de la población o la dispersión, cosas de este tipo que Asturias suele reivindicar. Yo creo que más o menos están bien recogidos, o sea que no hay un problema. Se puede afinar un poco y seguramente esto conviene revisarlo cada X años, pero yo creo que básicamente el sistema está bien en eso, ¿no? O sea, lo recoge de una forma razonable. Y Asturias, que siempre ha estado por encima, no entre las primeras, pero por encima de la media en términos de financiación por habitante ajustado, yo creo que no tiene muchos motivos de queja. Un cambio que sí habría que hacer en el sistema, pensando no solo en Asturias, sino en las regiones, digamos, más envejecidas, que están perdiendo población, sería introducir una cierta gradualidad en esa
medición de las necesidades de gasto. O sea, es verdad que si uno está perdiendo población, resulta muy difícil de un año a otro reducir la oferta de servicios en la misma proporción. Bueno, porque hay costes fijos, no puedes cerrar según qué cosas, o sea que se necesita más tiempo para adaptar la oferta de servicios a la evolución de la población. Entonces, a lo mejor el cómputo anual de esos indicadores pues obliga a un ajuste excesivamente rápido. Se podría quizá utilizar una media móvil de varios años de algunas de esas variables, pero esta es una cuestión un poco de matiz. No creo que en general el sistema sea hostil o negativo para Asturias, al revés, ha sido quizá excesivamente generoso, aunque no tanto, ni mucho menos, como en otras regiones. En esta crisis hemos visto también cómo el sistema sanitario español, hemos podido comprobar todas sus capacidades, pero también hemos visto algunas de las debilidades, creo, no tanto del sistema sanitario, pero sí se ha debatido mucho y sí se está hablando mucho, por ejemplo, de la situación en la que se encontraban las residencias, de plantear, incluso algunas voces han llegado a plantear una profunda reforma del sistema sociosanitario, ya se habla de él en conjunto, ¿no? para poder afrontar este tipo de situaciones, este tipo de crisis, y un cambio profundo en la gestión, no solo en la gestión de los recursos sociosanitarios, del personal, de la atención médica, sino también de la gestión económica de ese sistema para hacerlo sostenible ante la previsión de que su gasto pueda aumentar claramente en los próximos meses, en los próximos años. ¿Es el momento ya de abordar ese debate? ¿Ese debate tenemos que abordarlo ya en este momento, todavía inmersos en la crisis? ¿O se requeriría un debate, por decirlo de alguna manera, más sosegado, esperar a conocer mejor los datos? ¿Cuál podría ser la urgencia de revisar todas estas políticas? Es un tema en el que no me atrevo a opinar, porque no conozco bien el sector y los temas sanitarios. Está claro que algo no ha funcionado bien, pero también es verdad que no era esperable que tuviéramos un problema de estas características. O sea que a posteriori es muy fácil ver dónde hemos fallado, pero ex ante nadie se esperaba un problema de este tipo. En principio, supongo que, como en todo, mejor una reflexión sosegada y pensar bien las cosas que no hacer cambios demasiado deprisa una vez que se ha controlado la situación. O sea, lo primero sería asegurarnos de que ya no hay un problema sanitario grave en las residencias y hacer lo que haya que hacer para proteger a esa gente, pero una vez hecho eso, pues quizá mejor pensarlo y entre todos y sobre todo la gente que conoce mejor estos temas. Hoy hay un tema también que está muy sobre la mesa en el aspecto económico, que yo creo que es una pregunta que antes formulaba Pablo, pero yo creo que se formulan muchísimas personas en este país, que es la situación de las pensiones. Inmersos en el gasto social que España está afrontando, con la situación en la que nos encontramos, ya se estaba hablando de la posibilidad de revisar, de reformar ese sistema de pensiones, y yo creo que la pregunta en ese sentido, si me permite, ha adquirido más urgencia, si cabe, porque ya hay incluso quien se pregunta si se puede sostener el sistema de pensiones al mismo tiempo que el gasto social que estamos afrontando, que España está afrontando en este momento. El problema ya existía, o sea, es un problema muy ligado al proceso de envejecimiento que estamos teniendo, y tenemos que pensar entre todos hasta dónde podemos llegar también en general en la protección social y en particular en el campo de las pensiones, siendo conscientes de que solo al final lo pagamos nosotros mismos. O sea que si queremos unas pensiones muy altas, pues habrá que tener unos impuestos y unas cotizaciones muy altas, y hay que ser conscientes de que solo pagan fundamentalmente los jóvenes, entre comillas, los que están en edad de trabajar, y algunos de esos grupos pues en los últimos
más de 10 años, pues les ha ido bastante peor que a los jubilados. Y bueno, pues hay que darle una vuelta a esto, ¿no? Es un problema en algún sentido político, o sea, tenemos que decidir colectivamente hasta dónde podemos y queremos llegar, pero eso, sabiendo que tenemos que pagarlo. O sea, que sí que el problema se ha agravado ahora porque, bueno, pues ahora de repente, por lo menos transitoriamente, somos más pobres y tenemos otros gastos a los que hacer frente. O sea que una de las cosas que habrá que pensar en los próximos meses, años, para hacer cuadrar los números, es si a lo mejor hay que tomar alguna medida en materia de pensiones. Pues sí, la verdad es que habrá que pensarlo bien, ¿no? ¿Qué planteamientos haría usted para esa reforma? ¿Qué medidas o cuáles podrían ser las bases de las que cree que habría que partir? ¿Hacia dónde debería apuntar? ¿Qué se debería cuestionar en profundidad o qué se debería hacer quizás de inmediato? Bueno, tenemos que hacer números. De inmediato tampoco, yo creo que hay que pensarlo bien. Empezando por un diagnóstico correcto y números razonables de a lo que nos enfrentamos en las próximas décadas, ¿no? Detrás de esto hay, por un lado, un problema demográfico. O sea, la pirámide demográfica española ahora mismo no se parece nada a una pirámide. Tenemos, a mediados de los años 70, España experimenta una caída rapidísima de la fertilidad. Pasamos en pocos años de ser un país con muchos niños a ser uno de los países con menos niños, que menos niños nacían de todo el mundo, y a la vez se mantiene la tendencia al crecimiento de la esperanza de vida, ¿no? Y luego está el baby boom. Hay una serie de generaciones muy grandes que están aproximándose a la edad de jubilación. Entonces, de aquí hasta el 2050, 2060, vamos a tener una situación en la que cada vez va a haber menos gente trabajando por cada jubilado. De hecho, la tasa de dependencia, pues básicamente esperamos que se multiplique por 2. O sea, que donde ahora se paga una pensión pues entre 3 o 2 y pico trabajadores ocupados, pues en unos cuantos años pues será 1 y pico. O sea que esa es la restricción fundamental, ¿no? Tenemos en un sistema como el nuestro, que se pagan las pensiones perdón, con los ingresos de los que están trabajando. Si hay menos gente trabajando por cada pensionista, pues de alguna manera hay que ajustar, ¿no? Esto se complica porque la productividad, la evolución de la productividad española no ha sido especialmente buena, ¿no? Aunque seamos menos gente pagando cada pensión, si fuéramos enormemente productivos o la productividad estuviera creciendo a un ritmo muy rápido, pues el sistema sería más manejable. O sea que el ajuste de alguna manera tiene que ir en la línea de reducir la pensión, el ratio entre pensión y salarios. O sea pero eso no quiere decir necesariamente que caigan las pensiones, sino que aumenten menos que los salarios. O sea que tenemos que hacer todo lo posible por mejorar el crecimiento de la productividad, y luego tenemos que pensar en los márgenes de ajuste que tenemos, ¿no? Y hay varios. Uno sería trabajar más, posponer la edad de jubilación, sobre todo en ocupaciones que no exigen grandes esfuerzos físicos. Tenemos que pensar también, a lo mejor, en poner más dinero vía impuestos o cotizaciones sociales, en permitir que la gente pueda seguir trabajando y compatibilizar la pensión con el trabajo, y muchos otros pequeños parches que alivien un poco la presión, ¿no? O sea que no hay una medida única, una solución rápida que elimine el problema, pero rascando un poco de aquí y un poco de allá, pues deberíamos ser capaces de mantener pensiones razonables sin poner demasiada presión o sin asfixiar del todo a los que las tienen que pagar, ¿no? A los más jóvenes. Volviendo un poco al tema que comentábamos antes ya sobre la situación del mercado laboral en España, en este momento
estamos en una situación en la que los ERTEs están sosteniendo en cierta medida la situación de muchas empresas de este país, pero hay quien dice también que deberíamos prepararnos para un descalabro muy importante de nuevo, por desgracia, del mercado laboral español. Incluso han llegado a apuntar medidas como la necesidad de replantear la formación para poder dar salida a trabajadores de algunos sectores que pueden ver reducidas sus cifras de empleo de una forma drástica, como podría ser el sector del comercio o el sector fundamentalmente del turismo en general, de la hostelería. ¿Comparte esa visión tan preocupante, tan urgente, o quizás, si no existe ese repunte del coronavirus, pueda ser un golpe más liviano del que algunos se temen? No, hombre, el golpe ha sido muy fuerte, pero la esperanza es que poco a poco podamos ir sacando a la gente de los ERTEs de una forma ordenada, ¿no? El comercio ya está empezando a funcionar, irá recuperando actividad, aunque en condiciones complicadas durante unos meses por lo menos, y el turismo más aún, o sea, tendrá más dificultades, porque yo creo que la vuelta del turismo extranjero a los niveles que teníamos el año pasado y anteriores, pues hasta que no haya una vacuna, pues será difícil que recuperemos todo el terreno, pero bueno, iremos avanzando, iremos mejorando. Creo que los ERTEs han sido una excelente herramienta para mitigar los costes tanto para las empresas como para los trabajadores, y que deberíamos ser capaces de ir retirándolos poco a poco, diferenciando entre unos sectores y otros, y evitar una debacle, digamos, ¿no? Pero sí que hay que ir moviendo gradualmente a la gente hacia los sectores en los que hay más demanda y más actividad, y eso tiene que poder hacerse, ¿no? Pero vamos, sin dramatismo, yo creo. Bueno, llegados a este punto, si me permite, voy a introducir también algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar quienes nos siguen a través de los distintos canales de participación, del correo electrónico y de nuestras redes sociales. Hay una pregunta que se refiere en concreto a la situación de la Administración. Aquí en Asturias, por poner un contexto cercano, se ha hablado de la posibilidad de que haya que, como mínimo, dijo el presidente regional el otro día, reorganizar esa administración, reorganizar incluso a los funcionarios. Se entiende que habrá que poner más peso en un lado o en algunos lados del que había hasta ahora. En otras regiones se ha hablado incluso en términos más monetarios, en términos más económicos, que es del coste de la administración. Si se puede mantener el actual coste de la administración o hay que reducir algunas partes de la administración, al menos para aumentar otras. ¿Cree que es el momento de plantearse también una reforma interna de la administración ante la posibilidad o ante la necesidad, como nos ha demostrado esta crisis, de que en algunos aspectos, pues creo que evidentemente se necesita también más capacidad para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Para que no se produzcan también, como ha ocurrido en el caso de algunas ayudas o algunas tramitaciones, incluso embudos, por decirlo de alguna manera, en algunas regiones que no han sido capaces, por decirlo de alguna manera, de gestionar, de digerir las necesidades que tenían en ese momento. ¿Tienen que repensar los políticos la administración? Sí, tienen que hacerlo, y ya tenían que hacerlo antes de esto, ¿no? Quizá tenemos que pensar también en replantear los procedimientos y la forma de funcionar, ¿no? Tenemos una administración bastante lenta, que mueve muchos papeles y tiene muchos requisitos ex ante antes de poner las cosas en marcha. Tendríamos que ir más a unos procedimientos más ágiles, en los que, en vez de tanta comprobación ex ante de todo, pues haya una puesta en marcha más ágil, y después comprobaciones a posteriori de que realmente las cosas se están haciendo bien, quizá no en todo el mundo, sino en coger una muestra e intentar
ver, o sea, que cambiar un poco la filosofía, ¿no? De moverse más rápido y comprobar después en vez de comprobar antes de dar la ayuda o lo que sea. Y tenemos que mejorar, aunque España en esto la verdad es que en términos generales no hace tiempo que está en ello, ¿no? En la idea de mejorar la administración electrónica, o sea, que se puedan hacer más cosas de una manera no presencial. Un ejemplo muy claro y muy bueno de éxito yo creo que es la agencia tributaria, ¿no? O sea, las declaraciones de la renta y demás, pues ahora se hacen por medios electrónicos y con unos paquetes que funcionan muy bien, muy amigables, pues este tipo de cosas debería poder extenderse a muchas otras y utilizar más las nuevas tecnologías para facilitar la gestión administrativa y la relación de los ciudadanos con las administraciones. O sea que sí, es algo que hay que hacer y la crisis pues también nos da una pata en la espinilla, ¿no? Diciendo, ojo, que esto hay veces que tenéis que moveros mucho más rápido de lo que lo hacéis. Hay otra pregunta que se refiere al papel de la Unión Europea. Nos plantean si no ha estado demasiado lenta Europa en la gestión de esta crisis, si no ha quedado de nuevo un poco en entredicho su papel como gran actor, como actor de referencia para afrontar primero la crisis sanitaria y ahora la crisis económica. Con matices, sí. O sea, ya dije antes que yo valoro mucho la actuación europea. Creo que estaríamos mucho peor fuera de la Unión que dentro y que nos han ayudado mucho y nos seguirán ayudando más. Pero es verdad que Europa se mueve despacio, ¿no? En parte es comprensible porque estamos hablando de poner de acuerdo a 27 países y eso no se puede hacer de un día para otro. Sí que también otras lecciones de la crisis es la necesidad de mejorar los mecanismos de decisión y de coordinación a nivel europeo. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Y bueno, también es verdad que esta vez se han movido más rápido de lo habitual, o sea que han tardado menos en reaccionar de lo que tardaron en otras crisis anteriores. Van aprendiendo, pero por supuesto sería bueno que aprendieran más rápido. Otra cuestión que está ahora mismo encima de la mesa, que la ha puesto el Gobierno sobre la mesa de debate y como respuesta a esta situación de crisis, es la ley de cambio climático, una ley que además aquí en Asturias ha generado un profundo debate, a veces una profunda polémica sobre cómo debe desarrollarse, sobre las compensaciones que deben tener las regiones o que deben abordar las empresas en esa transición hacia esa economía de emisiones mínimas. Y el Gobierno lo ha planteado como una fórmula casi esencial, ¿no? Como una transformación a la que hemos de ir no solo desde antes, como ya planteaba el Ejecutivo, sino quizás incluso con más velocidad, como una de las respuestas a esta situación que ahora se nos genera. ¿Ven esa ley de cambio climático, ven esa transformación económica medioambiental, por definirla de alguna manera, una de las respuestas para abordar esta crisis económica del coronavirus? Yo no lo vería como una respuesta a la crisis del coronavirus. Lo veo como un desafío que ya estaba ahí, en el que ya estábamos antes, ¿no? Por una cuestión climática, no epidemiológica. Quizá la ligazón o el nexo entre las dos cuestiones tiene que ver con la idea de que, bueno, como necesitaremos estímulos en los próximos meses para desatorar la economía, pues a lo mejor esos estímulos se puede aprovechar para dar un empujón a las medidas verdes, digamos, ¿no? Al cambio en el patrón energético y las medidas de cambio climático. Parece sensato, o sea, puestos a gastar dinero, gastémoslo en cosas que necesitamos y que son importantes,
y en ese sentido es una prioridad bastante natural a la hora de pensar en cómo gastamos un posible plan de inversiones de reactivación económica, pero no lo veo como una respuesta a la pandemia per se. Nos preguntan también por fórmulas. No sé si en economía es muy correcto hablar de fórmulas, pero así nos realizan esa pregunta. Ante esa previsión de caída del PIB, que puede ser, yo creo que como ha concretado FEDEA, dependiendo de la duración de la crisis, de una cifra o de dos cifras porcentuales, ¿no? Nos preguntan por las fórmulas, o traduciéndolo, ¿por qué medidas concretas recomendaría tomar de manera a corto plazo, de manera más urgente? Bueno, estamos en ello, estamos trabajando en informes en esa línea y hay muchas dimensiones, ¿no? O sea, por un lado, el revisar y reforzar las medidas que se han tomado, pues hay que pensar bien qué hacemos con los ERTES, o sea, la regulación de los ERTES de cara a la reactivación, cómo los vamos desescalando también y manteniendo las ayudas en los sitios donde son necesarias, intentando favorecer que todo esto sea ágil, que no haya demasiada burocracia ni problemas a la hora de hacer los cambios que se necesitan. Lo mismo con los avales, habrá que ir calibrando si se necesita más ayudas o no y si están yendo a donde tienen que ir. Lo mismo con la renta mínima, parece que por fin el viernes se va a aprobar, habrá que ver si está bien diseñada o no. Hay que empezar a pensar en la reactivación, en medidas posiblemente de ayuda a los sectores más afectados, turismo, comercio, automóvil. Habrá que pensar muy bien en cómo intentamos ayudarles dentro de la restricción presupuestaria y también, bueno, pensar en las grandes cifras, ¿no? En qué recursos tenemos, cómo financiamos las ayudas, en parte a qué préstamos podemos tener acceso a través del Banco Central, las ayudas europeas y demás, y empezar a pensar en cómo vamos a devolver el inevitable aumento de la deuda. O sea, que hay muchos frentes a los que tenemos que enfrentarnos. Yo creo que la primera reacción era parar el golpe en la medida de lo posible e intentar asegurar la supervivencia de las empresas y minimizar los costes sociales para las familias más vulnerables. Eso más o menos se ha hecho, se está haciendo, y ahora hay que pensar en cómo ponemos en marcha la economía, intentando minimizar los riesgos sanitarios y cómo repartimos los recursos de la manera más efectiva posible, ¿no? Se nos está agotando ya el tiempo, pero no quería despedirme sin formularle una última pregunta, aunque sé que es una pregunta que a los economistas, cuando se les pide trazar en ocasiones una previsión o una visión de futuro, no es una pregunta que sin datos sea una pregunta que les agrade, porque temen un poco la especulación, pero como FEDEA sí tienen datos suficientes como para poder trazar ese futuro con bastante precisión, o por lo menos para poder mostrarnos la línea del horizonte con más claridad de la que podemos ver la mayoría. Le voy a pedir un poquito ese ejercicio, que nos plantee un poco cómo cree que será la economía española después de esta crisis del coronavirus, que es lo mismo que preguntar cómo será la España en la que viviremos en los próximos años. Pues la bola de cristal no me funciona muy bien. No lo sé. O sea, yo creo que la España, mirando 2 o 3 años hacia adelante, espero que no sea muy distinta de la actual. O sea, el golpe ha sido duro y lo pasaremos mal en los próximos meses, pero en principio nuestra economía estaba razonablemente sana y debería ser capaz de remontar más rápido en unos sitios que en otros, una vez que el problema sanitario esté resuelto vía vacunas o tratamientos. La normalidad debería volver a nuestra vida de una forma no muy distinta a la que teníamos hasta ahora. Deberían volver los turistas
y si somos capaces de proteger bien a las empresas y a los sectores fundamentales para que aguanten el chaparrón, pues deberían volver a echar a andar con fuerza en unos cuantos meses. O sea que cruzo los dedos, pero espero que no sea muy distinta esa España de la actual y que la economía recupere una senda razonable a no mucho tardar, digamos, ¿no? Pues como les decía, se nos ha agotado el tiempo, pero sí quiero robarles solo un minuto más para hablar en nombre un poco de quienes nos siguen y para expresar tanto a Pablo como a Ángel los numerosos agradecimientos que nos están haciendo llegar ahora mismo a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, quienes están siguiendo este fórum, quienes están siguiendo esta jornada. Agradecimientos por la iniciativa, por abordar un debate de esta trascendencia en este momento, y agradecimientos por la claridad con la que Ángel ha manifestado sus opiniones y por darnos esas claves. Creo que, Ángel, sí creo que has logrado despejar unas cuantas de las dudas que planteábamos al principio, aunque, como bien decíais ambos, todavía nos encontramos ante numerosas incertidumbres. La más importante, como nos apuntaba Ángel, la imposibilidad de saber cómo va a ser esa evolución sanitaria de la pandemia, ¿no? Algo que nos puede marcar y que esperemos que siga en retroceso, como se encuentra en estos momentos, que no tengamos que sufrir un repunte, que podamos efectivamente, como nos señalabas, comenzar a trabajar en esa reconstrucción económica, comenzar a implementar algunas de las medidas que nos señalabas. Bueno, pues a ese agradecimiento que han realizado nuestros lectores me sumo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana en este fórum, por abordar esta cuestión y por responder, como decía al principio, al objetivo de este fórum, ¿no? Intentar acercar las cuestiones de relevancia, las cuestiones trascendentes a este ámbito de debate, que es lo que queremos ser y lo que, a pesar de la pandemia, a pesar de que tengamos que afrontarlo con este cambio de formato, seguimos empeñados junto al Banco Sabadell Herrero en seguir llevando a cabo, porque nos parece que es nuestro papel, que es un papel importante desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de esta región. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, y muchas gracias a todos los que nos han seguido esta mañana en el Fórum del Comercio. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a vosotros y espero que nos veamos pronto. Espero que sí.